Pues este jueves, reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar los planes de ajustes que las comunidades autónomas deberán cumplir para lograr ese objetivo de déficit del 1,5% en 2012. Una reunión decisiva que, según el ministro Cristóbal Montoro, reforzará el papel de las autonomías y servirá para disipar dudas sobre las cuentas autonómicas, algo que preocupa en Bruselas. El ministro les ha pedido que acudan sin recelos, pensando que se trata de un consejo estabilizador y no restrictivo. El nuevo Ejecutivo andaluz presentaba hace unos días su plan de recortes para alcanzar el objetivo de reducción del déficit del 1,5%. Los funcionarios volverán a ver mermado su sueldo al mismo tiempo que aumentará su jornada laboral. Bajarán el sueldo entre el 5 y el 15% y se incrementará también el tramo autonómico del IRPF y el céntimo sanitario, entre otras cosas. Según informaba la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, explicaba que son planes para reducir los gastos en 2.500 millones de euros. Aguayo aseguraba que son medidas temporales. Pero pensamos que es una propuesta equilibrada, justa y equitativa, que hace posible dar respuestas a las exigencias que nos impone el Gobierno de la Nación en aplicación de la recientemente aprobada normativa de estabilidad, pero no afectamos a lo que es el núcleo de nuestro modelo de prestación de servicios. No vamos a incrementar la ratio, como le he dicho, y este plan no contempla en ningún momento ningún incremento de tasas de ninguna universidad. Eran las palabras de Carmen Martínez Aguayo. Vamos a analizarlas hoy con el secretario general del Partido Popular Andaluz, que nos acompaña esta noche en nuestro informativo, con el que vamos a hablar de este y de otros asuntos de mucho interés para nuestra comunidad y, por qué no, para España en general. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y bueno, en un complejo panorama que nos tiene a todos con el alma en vilo, podríamos decir, en Andalucía y en España. Pero estos ajustes que propone la Junta de Andalucía, podríamos decir, secretario, que se contradicen un poco con lo que ellos defendían y criticaban. Bueno, ellos sobre todo han mentido una vez más en la campaña electoral. Dijeron que no aplicarían medidas de recortes de salario ni que afectaran a los empleados públicos. Dijeron que no plantearían recortes sociales y dijeron que harían esfuerzos por no subir impuestos. De hecho, y al final, con la presentación del plan de ajuste, han hecho todo lo contrario de lo que una vez más nos mintieron en campaña. Se ha planteado un recortazo brutal, prueba de que en Andalucía ha existido una nefasta política económica. Esto hay que hacerlo porque en Andalucía ha existido una política económica equivocada, porque se ha querido ocultar la crisis, porque se han hecho unos presupuestos falsos y se han dedicado a criticar y a buscar la confrontación con el Gobierno de España sin hacer los deberes en Andalucía. Y cuando ha tocado, que al final siempre toca hacer los deberes de verdad, porque Europa lo exige, se ha descubierto la verdad. Y la verdad es que se le va a meter la mano en el bolsillo a los funcionarios como nunca, con porcentajes entre el 6 y el 15%, a los interinos le pegan un sablazo monumental, que es una puerta abierta al despido en la Junta de Andalucía. Lamentablemente esto es una propuesta que es una puerta abierta al despido de trabajadores, y además de eso se producen recortes sociales en educación, en sanidad y en servicios sociales que el Partido Socialista dijo que jamás haría. Y por lo tanto esto no es una cosa que le puedan echar la culpa al Gobierno de la Nación. Esto es una cuestión que hace la Junta de Andalucía, que es responsable de la Junta de Andalucía y que una vez más nos ha vuelto a mentir. Precisamente hoy en el Congreso de los Diputados estará sobre la mesa recortes en materia de educación, de sanidad. También serán muy criticados esos ajustes por el Partido Socialista, en especial desde el Gobierno andaluz. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, pues para empezar, porque las medidas que plantea el Gobierno de España no son obligatorias para las comunidades autónomas. Lo que ha dicho el Gobierno de España, mire, estas pueden ser políticas, pero la Junta de Andalucía es la que tiene que decidir. Y ha decidido el peor camino. Ha decidido subir un punto IRPF en el tramo autonómico, ha decidido subir el impuesto de patrimonio, por cierto, después de haberlo quitado, algo absolutamente incoherente. El Partido Socialista no sabe ni lo que está haciendo en materia de impuestos, pero no sube los impuestos de manera brutal, después de haber creado 4 impuestos en los últimos tiempos, ya que a las familias nos ahogan, nos estrangulan. Y ahora plantea recortes muy importantes en prestaciones educativas, sanitarias y sociales dentro de su plan de ajuste, motivado, repito, porque no se han cumplido con las cuentas y se ha engañado al pueblo.
Al final, bueno, pues los planteamientos que presume la Junta de Andalucía, que la ratio no la va a modificar, es que no existía ninguna obligación de modificar la ratio. Cuando habla de los opositores, la pregunta es ¿por qué no convoca oposiciones? Pues evidentemente porque no tiene dinero la Junta de Andalucía, no porque se lo impida el Gobierno de la Nación, porque Madrid lo ha hecho. Y sin embargo Andalucía no convoca oposiciones. Cuando plantea críticas sobre las políticas de recorte sanitario, el Partido Popular no ha planteado el copago sanitario, ha planteado un pago de prestaciones farmacéuticas que ya venía haciéndose durante la época del Partido Socialista y con determinadas modificaciones, pero sí garantizando que los que más la necesitan, los crónicos y los más necesitados, pues se siguen manteniendo esas prestaciones. Por tanto, llevamos meses de mentiras del Partido Socialista contando que iba a venir el lobo y luego resulta que el lobo termina siendo el propio Griñán comiéndose sus palabras y sus mentiras y lamentablemente pagando muy caro los ciudadanos las consecuencias de ese recortazo, donde impresiona el papel de Izquierda Unida, impresiona el papel de Diego Valdés de Izquierda Unida, que la primera medida que toma el Gobierno de la Nación, de la Junta de Andalucía, con Izquierda Unida ya de socio, es quitarle dinero a los funcionarios. La verdad es que esto no se ha atrevido nunca el Gobierno de la Nación a hacerlo. El Gobierno de la Nación jamás le ha quitado dinero a los trabajadores, a los funcionarios, ni a los laborales, ni a los interinos. Y la Junta de Andalucía aplica el modelo de ZP. No olvidemos que lo que ahora aplica Griñán es de nuevo el modelo ZP que a tanto paro y a tanta crisis nos ha llevado. Hemos tocado el tema clave que también quería tocar esta noche, tema Griñán, Valderas, ese gobierno de izquierdas impuesto ahora en Andalucía. ¿Cómo lo valora? ¿Qué se espera para el futuro? Bueno, la verdad es que ha sido impresionante y decepcionante a la vez la negociación del pacto, porque estos son los del programa y han terminado en sillones, sillones y sillones. Aquí el programa ya hemos visto el recortazo del bipartito, que es lo que acaban de aprobar, y sin embargo, bueno, pues es evidente que lo único que se prevé para Andalucía es seguir aplicando recetas fracasadas y recetas del siglo XIX, que son las que plantea Izquierda Unida. Andalucía no va a salir de la crisis con recetas del siglo XIX, como plantea Izquierda Unida, ni aplicando recetas fracasadas, modelos ZP, que son los que han llevado a España donde nos han llevado. Por lo tanto, se ha perdido una oportunidad. Yo creo que Andalucía ha perdido una oportunidad de evitar tener que tener un gobierno radical de izquierda, que es lo que en este momento lidera el gobierno, cuando los ciudadanos han otorgado al Partido Popular la mayoría de la confianza. Somos el partido que ganó las elecciones y, sin embargo, ofrecimos y tendimos la mano al Partido Socialista para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Pensamos que Andalucía no se merecía un gobierno radical de izquierda, no se merecía un bipartito, porque las consecuencias del bipartito son como las del tripartito en Cataluña. Fíjese la situación de Cataluña hoy, una de las peores como consecuencia de la gestión del tripartito con Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida. Fíjese en Sevilla, en Córdoba y en Jaén las consecuencias del retroceso que durante todos estos años que se han producido con gobiernos de Izquierda Unida y el Partido Socialista, aparte de la corrupción y los escándalos. Y eso se podía haber evitado porque el Partido Popular hizo un ofrecimiento de acuerdo de gobernabilidad. Creemos que el momento de la situación de crisis obligaba a renuncias. El Partido Popular estaba dispuesto a hablar con el PSOE, aun siendo la primera fuerza política, pero sin condicionantes previos, para que los dos grandes partidos de España y también los dos grandes partidos de Andalucía fuéramos capaces de demostrarle a los ciudadanos que por encima de intereses partidistas o partidarios o de intereses personales, lo más importante era luchar juntos por Andalucía. El PSOE no le interesó en ningún momento y apostó porque el segundo y tercera fuerza política gobierne en Andalucía en lugar de quien ha obtenido el voto mayoritario, dándose la circunstancia de que Griñán es presidente por segunda vez de Andalucía sin haber ganado ni una sola elección. Pues sí. La primera se la regaló por herencia el señor Chávez y luego le pagó como le pagó y ahora, pues perdiendo las elecciones, se convierte en el presidente. Tenemos en Andalucía ya un presidente que ha sido dos veces presidente sin haber ganado ni una sola elección. Parece que es algo que se está extendiendo por toda Europa, ese cambio de opinión de los ciudadanos a gobiernos de izquierda. Ha pasado esa caótica situación en Grecia, que es el punto de mira en Europa. En Francia también ha dado un giro tras la jornada electoral. Y en medio de toda esta vorágine de temas financieros que estamos sufriendo últimamente, la prima de riesgo disparada a 507 puntos ayer y todo esto que está ocurriendo en Europa, ¿cómo afecta a España? ¿Realmente los ciudadanos conocen la realidad? Las medidas que está tomando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el otro día en una entrevista muy interesante en Onda Cero, él explicaba esas medidas, parecían más cercanas.
¿Hay información suficiente? Ahora que tiene usted la oportunidad de estar aquí, ¿podría convencernos de que esas medidas de Rajoy nos pueden sacar de la crisis? Bueno, es evidente que el Partido Popular hace un esfuerzo. Quizás tenemos que insistir en explicarle a los ciudadanos que la situación que ha dejado España Zapatero y el Partido Socialista es una situación de precipicio. No es que estemos al borde del precipicio, es que nos dejaron en el precipicio. La situación era terrible desde el punto de vista económico. La confianza de Europa en nosotros era ninguna. La capacidad de colocación de deuda era mínima y a unos costes elevadísimos. Los mercados no confían en España. Todo eso a base de esfuerzo y de decisión, de valor, de riesgo, de ambición, es lo que va cambiando y estoy seguro va a ir cambiando. El Partido Popular no se queja de la herencia recibida, porque se podía imaginar. Lo que sí nos quejamos es de que mintieran, del engaño sobre la herencia, porque no es lo mismo decir que el déficit puede estar en el 6% que 2 puntos más, que podríamos estar hablando de 90.000 millones. Claro, tener que reordenar las cuentas con la falsedad de las mismas provocada por el Partido Socialista ha obligado a esfuerzos superiores, solamente imputables a quien nos ha dejado esa herencia y a quien mintió sobre esa herencia. Pero hoy por fin España tiene un gobierno que gobierna, no que le ríe las gracias a todo el mundo. Hoy los ciudadanos desean y necesitan que España tenga un gobierno que coja la rienda de la crisis, que coja el toro por los cuernos, y es verdad que con sacrificio, que con esfuerzo, pero España necesita este tipo de medidas. Y estoy seguro y convencido de que veremos los resultados muy pronto. Se ha hecho más en estos pocos meses, en estos 5 meses de gobierno, que en todos los 7 años del gobierno de Zapatero por salir de la crisis. Con medidas valoradas en Europa, con medidas imprescindibles como la reforma del sistema financiero para garantizar que se acceda a crédito. Claro, la política del PSOE de incrementar el endeudamiento tiene un gravísimo problema. No es solo decir si crece el endeudamiento o no. Es que si crece el endeudamiento, alguien tiene que pagar esa deuda. Y, por tanto, el escaso margen de crédito que tienen las entidades financieras tiene que ir para pagar la deuda de las administraciones. Y ha provocado, por culpa de Zapatero y del PSOE, que el 95% del crédito que pueden dar las entidades financieras tenga que ir a pagar la deuda de la administración. Eso quiere decir que para familias y pequeñas y medianas empresas solamente nos ha quedado un 5% y cada vez menos. Luego, la política de endeudamiento ha sido tremendamente perjudicial para reactivar la economía y generar capacidad de crédito. Esa reforma del sistema financiero es fundamental, como intentar salvar que no mueran más empresas a través de la reforma laboral y, en segundo lugar, provocar el incentivo a la creación de empleo. Creo que se están haciendo las cosas. Es verdad que asumiendo riesgos, pero los ciudadanos no nos han votado para caer simpático o buscar titulares de prensa. Nos han votado para que saquemos adelante España y para que salvemos a este país y la logremos poner de nuevo donde lo hizo el Partido Popular cuando gobernó en el año 96, convertirla en la 8ª potencia económica del mundo, y luego lo destrozó el Partido Socialista. Vamos a tocar otro tema que solo parece que ha quedado emplazado en segundo lugar, aunque mucho tiene que ver con la situación económica que atravesamos, pues coger dinero de donde no se debe nos lleva a situaciones extremas. Hablo de los expedientes de regulación de empleo. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues estamos en un punto donde precisamente cuando se hablan de recorte, es verdad que se suele hablar de recortes educativos, sanitarios, de recortes sociales, pero no hay mayor recorte social que aquel que a través de la corrupción ha hecho que se haya robado 1.500 millones de euros que tenían que haber ido destinados a los parados. Hay que ver cómo algunos se dedican a hablar de los demás sin ser conscientes que ellos han provocado por acción o por omisión que el dinero que tenía que haber ido a crear empleo en Andalucía en los últimos años, y estoy hablando de 1.500 millones de euros, haya quienes se lo hayan llevado o quienes hayan servido esos fondos para beneficiar a entornos del Partido Socialista, amigos del Partido Socialista o cargos públicos del Partido Socialista. Estamos ya no con una cuestión de 4 golfos o 4 pillos, como decía la Junta. Hoy tenemos a prácticamente una decena de consejeros y exconsejeros sospechosos. Hoy tenemos ya a un exconsejero en la cárcel. Hoy tenemos ya a diferentes altos cargos imputados y la situación ya es muy grave. Y lo más importante es que tenemos y necesitamos saber dónde ha ido el dinero.
Oiga, ya no se trata de saber si ha habido un ERE más falso o un ERE menos. Se trata de saber que se pagaban comisiones presuntamente ilegales con unos porcentajes absolutamente desorbitados que podían alcanzar casi prácticamente superar el 20%, alcanzar prácticamente el 30%. Eso es un porcentaje que evidentemente alguien se lo llevó y hace falta llegar hasta el final en doble sentido. Primero, saber si el Gobierno, como por lo visto y según la investigación de la jueza Laya, conocía el fondo de reptiles e incluso autorizaba el fondo de reptiles e incluso a través de los acuerdos del Consejo de Gobierno se incrementaba el fondo de reptiles por acuerdo del Consejo de Gobierno. Eso quiere decir que el propio presidente de la Junta de Andalucía, tanto Chávez como Griñán, conocían y participaron en el fondo de reptiles. Eso sería muy grave desde la responsabilidad política. Yo no entro en la responsabilidad más allá, solo en la política. Y dos, imprescindible que en esta nueva etapa, en esta legislatura, se abra una comisión de investigación donde, entre otras cosas, sepamos quién se ha llevado el dinero que tenía que haber sido de los parados. ¿Está de acuerdo el Gobierno actual, el nuevo Ejecutivo de Griñán, apoyado por Izquierda Unida, en crear esa comisión de investigación de una vez por todas? Bueno, lo que se ha dicho es que se acepta esa comisión de investigación, pero nosotros no estamos dispuestos a que el PSOE esté favorable a solo crear la comisión de investigación, que se convierta en una farsa en la que no comparezcan quienes tienen que comparecer. Nosotros hemos pedido la comparecencia de 21 cargos y altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, los diferentes consejeros, viceconsejeros, directores generales, delegados de empleo de las provincias y otros responsables políticos, porque si se va a coartar el listado de comparecientes, se nos va a negar la información y ya PSOE y EU han pactado las conclusiones antes de que empiece la comisión de investigación, como sospechamos, estaríamos ante un monumental fraude, que es lo que nosotros creemos puede convertirse esa comisión de investigación que ahora pretende el PSOE autorizar, pero que muchos nos tememos que lo vayan a convertir en una farsa que no llega a nada ni permita investigar nada. Por cierto, que hemos leído en la prensa hace un par de días que el nuevo consejero de Justicia lanzaba críticas a la acción de la jueza Laya, a su trabajo. Es impresentable que, se lo digo con toda sinceridad, que desde las diferentes instituciones del Estado no se respete la acción de la justicia, te guste o no te guste. Los cargos públicos y, sobre todo, si se trata además de miembros de un gobierno, que es uno de los tres poderes de este país, tienen que respetar al resto de poderes. La división de poderes es fundamental en el Estado democrático en el que nos encontramos y en el que hay que perfeccionar muchas cosas, pero lo que no se puede tener es un gobierno donde tenemos un consejero que además es el consejero de Justicia, que hasta ahora no se le conoce otra actividad que criticar las decisiones de una juez, en este caso la juez Laya, en relación con los ERE. Yo le pregunto a este consejero si además de criticar a la juez va a hacer algo más por la justicia, por mejorar los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, por agilizar los procedimientos, por garantizar seguridad jurídica para aquellos que necesitan de verdad que la justicia funcione. Y ese señor nada más que está dedicado a blindar al Gobierno sobre los ERE y a criticar a la justicia. Yo creo que no es el mejor ejemplo y creo que se hace un daño al Estado de Derecho de manera clara cuando te encuentras un consejero cuya acción de gobierno solo es criticar las decisiones judiciales. Hablamos del segundo fondo de reptiles, ya que estamos inmersos en este asunto, el de Invercaria, el que afecta directamente a Invercaria. ¿Cómo va el asunto? Porque últimamente también hemos tenido últimas noticias acerca de... Destapaban ustedes precisamente el otro día que había nuevos implicados, había más cosas que sacar a la luz. ¿Cuánto queda por conocer? Bueno, pues también sí, en ese asunto. En el caso de los ERES todavía nos queda prácticamente el 70% por conocer. Es decirle, el caso Invercaria es que estamos en los inicios, ¿no? El caso Invercaria es un segundo fondo de reptiles donde se utiliza una empresa pública precisamente unida en la misma sociedad donde se gestionaban los ERES, la agencia IDEA, y se crea una sociedad de capital riesgo supuestamente para favorecer la creación de empresas. Al final se convierte en un triángulo de las Bermudas, donde en el triángulo de las Bermudas lo que desaparecían los barcos, aquí a través de subvenciones que se daban especialmente a pueblos de Jaén, en un triángulo de determinados, de 3 pueblos especialmente, no desaparecían los barcos, pero desaparecía el dinero y las empresas. Y resulta que el dinero que tenía que haber ido a crear empleo y empresas, pues desapareció y las empresas ni existen ni se creó empleo. Estamos hablando de cantidades muy importantes, estamos hablando de cantidades que pueden superar los 50 millones de euros, también dinero que tenía que haber sido a crear empleo, eso es impresentable. Y hay 3 nuevas vías. Una, el procedimiento judicial abierto, se ha tomado declaración ya
a uno de los denunciantes. El Partido Popular está personado en ese procedimiento. Estamos ante la investigación de los hechos por la justicia. En segundo lugar, a través de iniciativa de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha elevado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas la investigación sobre esa materia. Eso es un hecho muy importante porque se ven indicios de posibles delitos en la gestión económica de la sociedad Invercaria. Y tres, el PP, que ha pedido una comisión de investigación donde, hete aquí, Izquierda Unida, cuyo principio desde que empezó el Parlamento es aceptar todas las comisiones de investigación, ya ha dicho que más de una comisión de investigación, que yo aceptar lo de los ERE, pero que ya a partir de ahí nada más. Ya se le fueron los principios de Izquierda Unida, ya Izquierda Unida se ha olvidado de lo que ha hecho en el Parlamento durante estos años, porque el sillón debe ser mucho. Por cierto, hablando de Izquierda Unida, otro caso de supuesta corrupción conocido ayer precisamente en un pueblo de Málaga, Casares, donde también se ha detenido al exalcalde ya de Izquierda Unida. Sí, más casos de corrupción, sí. Esto es bueno, hay dos nunca vertientes. acabar. Una, los que nos quieren dar lecciones como Izquierda Unida, que nos quiere dar lecciones de ética todos los días y hoy se mancha las manos con un caso de alcalde que, por cierto, no llevaba media hora el alcalde, llevaba muchos años y un partido político conoce lo que hace un alcalde, por lo tanto tendrá que dar muchas explicaciones a Izquierda Unida y no vale con decir, bueno, adiós que te vi. Ese señor ha sido alcalde muchos años y tendrá mucho que demostrarse, pero sobre todo Izquierda Unida muchas explicaciones de sus conexiones con la mafia rusa y desde luego con el blanqueo de capitales, pero estamos hablando de un alcalde de un pueblo muy importante de la costa malagueña. Y en segundo lugar, un Partido Socialista que vuelve a demostrar su descontrol en sus competencias de vigilancia urbanística y que lamentablemente la Junta ha estado mirando para otro lado. En el desastre urbanístico con lo que se ha hecho en Andalucía durante los últimos años. Ha existido una connivencia clara entre ese desastre urbanístico, ese descontrol y también muchos casos de corrupción con la Junta de Andalucía que han mirado para otro lado. Porque estas denuncias le llegan a las mesas de la Junta de Andalucía. Hoy también se ha conocido otro caso en Chiclana de la Frontera, viene de mucho más atrás. Y volvemos, Antonio, al origen de todo esto. Al final estamos donde estamos por cosas como estas. Bueno, lamentablemente, es que el PSOE se atreva a hablar de recortes cuando hoy hemos conocido también que se ha tenido que echar a dos técnicos del Instituto de Infraestructuras Educativas de la Junta de Andalucía, cuando la Junta de Andalucía negó que hubiera fraude. Primero lo ocultó, luego lo negó y ahora vemos que cesa a dos técnicos porque ha desaparecido dinero de la construcción de colegios, de centros educativos y de mejoras de centros educativos. Los padres esperando que sus hijos salgan de las caracolas de dar clase y el dinero que iba a construir los colegios se lo han llevado calentito otros amigos del Partido Socialista. Es que en la educación, en la formación, en las ayudas a la industria, en las ayudas a la contratación, en las ayudas a las empresas, en las ayudas a los ayuntamientos para la creación de empleo, en el urbanismo, el Partido Socialista está manchado hasta las cejas por casos de corrupción. Y todo eso es dinero que tenía que haber ido a crear empleo, a mejorar la economía de Andalucía. ¿Qué mayor recorte social que los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista? Pues evidentemente poco puede hablar el Partido Socialista de recorte cuando ha permitido que todos estos casos de corrupción nos hayan quitado mucho dinero productivo, mucho dinero para crear empleo en Andalucía. Secretario General del Partido Popular Andaluz, muchas gracias por habernos acompañado en este informativo y nosotros pues seguimos ofreciéndoles toda la información que nos queda por contarles. En un momento volvemos.